Cuba Información. Richard Lapper, editor del Financial Times. Buenas tardes y gracias a la asociación por la invitación. Yo empecé este trabajo con base en Londres en 98, el mismo año cuando ustedes aquí tenían su primera conferencia sobre la globalización. Tenía, como digo, esta base en Londres. Desde 2003 he tenido mi base de operaciones en Sao Paulo, Brasil. Pero durante todo este periodo he viajado mucho, escribiendo desde y sobre más o menos todos los países del continente. Les cuento toda esta historia porque quiero transmitir mis impresiones como periodista y cómo ha cambiado, como yo lo veo, América Latina desde esta perspectiva periodística durante la década pasada. Y yo creo que en términos económicos, financieros, políticos, incluso sociales, América Latina ha cambiado mucho. En los primeros años, el tema dominante para mí en el periódico fue el contagio financiero. Un tema muy defensivo desde el punto de vista de América Latina, cómo estaba creciendo el riesgo de crisis. Claro que cuando yo empecé, la crisis tequila de México ya había pasado, pero las crisis de Brasil y Argentina llegó al final de la década. Me di cuenta relativamente temprano que los dos países iban a tener problemas. Tanto Argentina como Brasil tenían déficits en sus cuentas externas y fiscales. Los dos países, como México, tenía una tasa de cambio fijo y sobrevaluado, o semifijo. Este sistema les ayudó a controlar la inflación, estableció estabilidad. Recuerda que estos países han tenido una hiperinflación en los años 80. Atrajo capital externo, y cuando el capital financiero en esta época fue más abundante, todo fue bien. Pero en la segunda mitad de los 90, las condiciones en los mercados cambiaron abruptamente. Los inversionistas empezaron a preocuparse con el tamaño de los déficits, mucho más la falta de la productividad de las economías. Había ondas sucesivas de especulación en contra de las tasas. Y al comienzo de 1999 era evidente que ajustes eran inevitables. Yo recuerdo que me fui a Brasil al principio de 99, escribí sobre una devaluación que tenía ahí y realmente empezó la crisis. Había secuelas en otros países. Yo recuerdo mucho la crisis bancaria de Ecuador, que fue muy severa y fue seguido por una crisis política al principio de 2000. Durante 2001 pasaba largas horas hablando con nuestra corresponsal en Buenos Aires sobre esta crisis cambiaria que iba a pasar, esta crisis inminente sobre el problema de la convertibilidad, un sistema de cambio muy rígido que Argentina tenía en esta época. Estuve en Argentina todo el mes de diciembre del mismo año cuando el país explotó. Y la devaluación se amplió en una crisis de deuda, de una crisis política. Teníamos, seguramente ustedes recuerdan esta semana cuando Argentina tenía 5 presidentes. Y el día después de la caída de Fernando de la Rúa, cuando él salió del Palacio Presidencial en Buenos Aires de helicóptero, tuvimos nosotros la primera página dedicada al colapso, incluyendo una gran foto de las protestas callejeras en la Avenida de Mayo en Buenos Aires. Durante 2002, recuerdo que todo el mundo en los mercados financieros y una gran parte de la prensa pensaba que la misma cosa iba a pasar con Brasil. Terminamos en esta
una venta, acciones en contra de Brasil de los mercados y mucho nerviosismo antes del triunfo de Lula en las elecciones de octubre de 2002. Es increíble pensar, ya cuando todos los mercados están con tanto entusiasmo para Brasil, que eso pasó hace solamente 6 años. Pero así fue. Había obviamente otras notas importantes, no les voy a detener mucho con esto, pero obvio el auge de Hugo Chávez, quien recuerdo que visitó el Financial Times en mayo de 98, el declinio lento de Alberto Fujimori y su sistema autoritario en Perú, la vuelta a la democracia, el proceso de paz en Colombia. Recuerdo visitando la zona de despeje en San Vicente del Caguán en 99, cuando había una situación en Colombia muy diferente a la actual. La vuelta a la izquierda representada por el triunfo de Chávez y también las victorias de la centro-izquierda en América Latina, en Chile, en Perú, en Brasil, en Uruguay. Todo fue muy interesante, pero tengo que decirles que desde el punto de vista de la redacción y mis jefes en el Financial Times en Londres, realmente hubo en esta época un tema interesante en América Latina, solamente un tema candente que podía compartir por espacio en las páginas del periódico con los problemas del burbuja Internet, por ejemplo, la tensión en el Medio Oriente en esos años antes de la guerra con Irak. Y esto fue el fin del experimento liberal y el fin de América Latina como muchos lo veían en este momento, el fin de América Latina como un mercado emergente. Eso fue el momento en lo cual el índice crucial de salud financiero, económico y política en América Latina fue el llamado riesgo país. La diferencia en puntos básicos de un porcentaje que rendían los bonos de los países de América Latina sobre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Eso fue un tema obsesional en América Latina en esta época. Y ya, ¿cómo cambian los tiempos? Ya 5 años, 6 años después, como Carlos ha dicho en su presentación, las cosas han cambiado completamente como resultado del auge de China y India a un menor grado y el reordenamiento de la economía mundial. Este tema para mí surgió por la primera vez en 2003. Al principio, las notas fueron dominadas por otro tema, el impacto competitivo de las manufacturas chinas exportado hacia los Estados Unidos y el desplazamiento de productos latinos. Pero pronto el asunto de materias primas iba dominando el tema. Y recuerdo hacia el final de 2004 publicamos una serie de notas describiendo el impacto de China desde otra óptica, del precio y volumen de sus importaciones de productos latinos. Y el hecho es que China precisa realmente, las materias primas que China realmente importa son 4, soya, cobre, hierro y petróleo. Y esos son exactamente estos productos, materias primas, en lo cual América Latina tiene ventaja comparativa. En muchos de estos productos tenemos Brasil y Argentina como segundo o tercer productor de soya. Brasil es el mayor productor de hierro en el mundo. Perú y Chile juntos producen como entre 30 y 40% del cobre. Y obviamente Venezuela es un productor enorme de petróleo, tiene reservas extensas también. Entonces eso iba dominando mucho más. Recuerdo cuando escribía sobre Vale, la compañía Vale do Rio Doce de Brasil, en 2003. Ellos estaban exportando 50 millones de toneladas de hierro al año a China. Y el jefe comercial de la compañía me explicó qué increíble esto fue, que la cosa estaba realmente funcionando a todo vapor.
la máquina de Vale, que es una máquina formidable, realmente productiva. Cuando visité la mina el año pasado, en junio, finalmente, después de 4 años, ya finalmente visitaba, y están exportando ya 100 millones de dólares de toneladas por año de hierro. O sea, es un crecimiento exponencial. Es una cosa, realmente, yo concuerdo mucho con lo que dijo Carlos sobre este cambio. Es un cambio histórico que está pasando. La mina es impresionante, tal vez el símbolo más potente de la importancia de China para América Latina y la importancia renovada de materias primas. Al lado de Carajás, en el estado de Pará, en Brasil, en las Amazonas, hay una ciudad de 200.000 personas. Se llama Paruapebas, y que no existía hace 20 años. Es una cosa casi que se recuerda mucho de China de hoy o de la Unión Soviética en los años 30, 40, ¿no? Este grado de desarrollo socioeconómico. Vale está expandiendo tan rápido que hay una escasez de trabajadores en esta zona. Tanto es el caso que muchas mujeres jóvenes que hace un año, 2 años trabajaban en tiendas o en peluquerías, ahora están conduciendo estos tractores y camiones gigantescos que se usan en la mina. Yo conocí algunos el año pasado. Hay un cambio, entonces, social también que está pasando en esta parte de Brasil, que es en realidad una pequeña China. La historia se repite en la agricultura brasileña, en la agricultura argentina hasta cierto punto también, en la minería chilena, peruana y en otros países. Y yo tengo la impresión que el cambio está pasando a un ritmo acelerado. 2 factores externos también están ayudando a América Latina. Carlos ha mencionado uno, que es la liquidez en el mercado y el hecho de que muchos fondos de pensión, compañías aseguradoras que hace como 10, 15 años no sabían nada de América Latina y habría sido el último lugar en sus consideraciones, ya están inversionando mucho dinero, cantidades enormes de capital en América Latina. Brasil, sobre todo, está inundado en fondos. El capital se ha hecho mucho más barato en base a estos flujos. El real es muy fuerte. Yo creo que el real tal vez es la moneda más fuerte en el mundo en los últimos 3, 4 años. Segundo, hay otro impacto importante en los últimos 4 años que es un poco inesperado realmente, un efecto positivo, un efecto económico que nadie esperaba. Y eso es que las remesas de trabajadores migrantes en Europa, en los Estados Unidos, en Japón, han aumentado mucho. 4 veces más dinero América Latina está recibiendo ya desde en 98, 60 billones. Y lo interesante de esto es que para algunos países los países que han beneficiado menos de materias primas y el boom de commodities han recibido dinero compensatorio de remesas. Estoy pensando un poco de México, aunque México sí tiene petróleo, ¿no? Pero también los países de Centroamérica y el Caribe, los países pobres de América Central y el Caribe. Por muchos países, estos pequeños países, esta fuente de divisas es más importante que la inversión directa o ayuda oficial. Es también un cambio muy importante y es un cambio que yo y el equipo de corresponsales hemos dedicado mucho tiempo a investigar cómo está mandando dinero, cómo funciona todo ese sistema de remesas y qué puede resultar en base de esto, qué pueden hacer las familias que reciben sus remesas. Pueden invertir en casas, pueden invertir en negocios, o solamente es un colchón en contra de la pobreza. Aquí, obviamente, hay que decir que la desigualdad social y económica sigue con un problema grave para América Latina. Es un problema crónico, francamente, y limita mucho las posibilidades de tener una fuerza laboral más experimentada, más habilitado, limita mucho las perspectivas de desarrollo. Pero hay que decir también que en los últimos años muchos países han reducido su tasa de pobreza. Chile eliminó la pobreza extrema
Mismo durante los años 90, Chile redujo por 50% sus tasas de pobreza. Obviamente Chile es muy desigual, sabemos esto, pero es importante señalar que realmente la pobreza extrema no se ve más en Chile. Brasil está haciendo un avance importante en ese sentido. Desde que Lula asumió en 2002, la tasa de pobreza se ha reducido desde 27% a 22%. Eso, mismo tomando en cuenta que la tasa de crecimiento en Brasil no ha sido tan alta. ¿Cómo lo han hecho esto? Entonces, yo creo que hay, 4 factores en Brasil. La baja inflación y la fuerza del real, porque eso ha reducido mucho el precio de la alimentación. El impacto de un programa que en portugués se llama Bolsa Familia, que es beca familiar, un programa de asistencia social que beneficia más de 11 millones de familias. Aumento en el salario mínimo. El salario mínimo en Brasil duplicó en los últimos 5 años. El lanzamiento también de programas de crédito popular de los bancos privados y los bancos del Estado. Yo recuerdo cuando visité el programa Barrio Adentro en Venezuela, donde, como ustedes todos saben, los médicos cubanos están muy activos. Hace 2 años. Fue interesante porque los pobres pacientes del barrio, quienes visitamos con el equipo de 2 médicos cubanos, nos ofrecían de sus casas Coca-Cola helado, Coca-Cola frío, ¿no? del refrigerador. Y eso me impactó porque hace como 20 años los pobres en los ranchos en Venezuela, como lo llaman, era imposible pensar que ellos iban a tener un refrigerador. Y pueden tener el dinero para ofrecer a un grupo de extranjeros el Coca-Cola también. O sea, y también hablando con los cubanos ahí, ellos dicen que los problemas de salud en las áreas pobres de Venezuela son problemas no de hambre, no de escasez de dinero realmente, pero son problemas típicamente de los países más desarrollados, son problemas de estrés, de dieta. Esa gente en Venezuela típicamente está comiendo mucho carbohidrato y todo eso. Y hay un problema de obesidad que también se ve en muchos otros países de América Latina, que ha cambiado la naturaleza de la pobreza, creo. Y eso en parte refleja un mejoramiento, porque hay obviamente zonas en las partes rurales del noroeste de Brasil, de algunos países de Centroamérica como Honduras, como Haití en el Caribe, donde hay mucha pobreza absoluta, ¿no? Pero está cambiando, creo. Para mí, la primera vez que estudiaba América Latina en los años 70, esta imagen, estos libros de Andy Gunther Frank y el mismo Fernando Enrique Cardoso, que habla del centro metrópolo y la periferia de América Latina, África, está cada vez pareciendo más difícil clasificar el mundo así. En los 70s y 80s era Asia, el sureste de Asia, países, los tigres asiáticos, como se llama, que rompían con este esquema un poco, ¿no? Porque ellos realmente lograron el desarrollo. Un país como Corea o Taiwán tuvo mucho éxito en términos de desarrollo. Y ya creo que está pasando con China e India, que están desarrollando, que el mundo está cambiando y el centro está quedando menos céntrico y la periferia menos periferal. Eso voy a terminar ahí. Gracias.